Bien, continuamos con la clase de hoy. Escribimos, continúa, desarrollo de problema 7. Cabrera. Josué Cabrera. Solanza, dice. Sí, mister, es que entré por otro dispositivo y quería ver si me podía aceptar por ahí. Salí con José Cabrera. Listo. Continúa de desarrollo del problema 7, ¿no? Bien. Entonces habíamos quedado con un desarrollo que empezaba con 49 metros sobre segundo. Igual teníamos que hacer un trabajo de suma de fracciones. 120. Acá tengo 24 de 1 más 25 de 1 y hay otra fracción igual, hay que operar. (24b2) más 25b2. Entonces tendríamos 49 metros sobre segundos igual a 49 sobre 120 de 1 más 49 sobre 120 de 2. Como en todos veo 49, puedo la expresión dividirla para 49, para simplificar un poco. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 metro sobre segundo igual a B1 sobre 120 más B2 ay, comenzaron los atrasados. Baque 120 bien, entonces como tengo yo aquí sería 1 metro por segundo igual a 120 y arriba tendría B1 más B2.
donde yo puedo pasar el denominador al primer miembro y digo que 120 metros por segundo es igual a V1 más V2. Bien, ahora yo puedo reemplazar el valor de V1 y V2 y digo 120 metros por segundo es igual a 16K, que era el valor de V1, más 9K, que era el valor de V2. Sí, ocupadito, sí. Bueno, 120 metros por segundo igual a 25K. Si yo despejo K aquí, entonces sería 120. Dios mío, los atrasados no tienen vergüenza. Interrumpen, rosado. Algún día han de aprender eso. 120 metros por segundo dividido para 25. Entonces K va a salir igual si yo tomo la quinta de simplificación. Sería 24 quinto, ¿no? Simplificando la quinta. Metros sobre segundo. Bueno, ahora ya sé cuánto vale K. Y eso me permite ya determinar las velocidades. Pasamos a otra pizarra. Entonces, yo tengo que V1 era igual a 16K. Si reemplazo, sería 16 por 24 quintos de metros por segundo. Al hacer la operación, obtengo 76,8 metros por segundo. Esta es la velocidad del primer fragmento. De 2 es igual a 9K. Sería 9 por 24 quintos metros por segundo. Entonces me queda que el segundo fragmento va a una velocidad de 43,2 metros por segundo.
y B3, que de acuerdo a los datos era igual a la suma de B1 más B2 sobre 2, decía semisuma de las otras dos, ¿no? Entonces, habría que sumar 76,8 metros por segundo más 43,2 metros por segundo dividido para 2. Entonces, al hacer las operaciones, B3 sale 60 metros por segundo. Esta sería la respuesta al problema. Era un problema bastante largo. Se trataba de una granada que al explotar se descompuso en 3 fragmentos y nos pedían la velocidad del tercer fragmento. En este caso es 60 metros por segundo. Es la respuesta al problema 7. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Problema 8. Este problema dice lo siguiente. Un tractor de 7.500 kilogramos marcha hacia el este con una rapidez de 5 metros por segundo, choca con un automóvil de 1.500 kilogramos, que lleva una rapidez de 72 kilómetros por hora. Y se dirige en la dirección sur-oeste, formando 30 grados con el oeste. 30 grados con el oeste. Los dos vehículos quedan empotrados después del choque. Determinar literal A, el módulo de la velocidad del conjunto, literal B, la dirección que llevarán
después de la colisión. Literal C, la máxima energía disipada. Bueno, hasta ahí el texto del problema 8. Para entender esto, habría que hacer una gráfica. A ver, veamos cómo hago esta gráfica. Entonces, recordamos orientaciones. Aquí voy a trazar un plano cartesiano. Ya, le voy a poner algunos detalles. Entonces, este es el eje Y. Y este de acá, el eje X. El punto 0. Bien, se entiende que va a haber lo siguiente. Va a venir un vehículo en dirección al este, por aquí. Ese es un tractor, ¿verdad? Ya. Y va a venir un automóvil en una dirección diferente, hace choque frontal. A ver. Sería más o menos así. Entonces yo tendría que poner algunos detalles aquí. A este le voy a llamar P1, cantidad de movimiento 1, ¿no? A este de acá le voy a llamar cantidad de movimiento 2. Bien, este ángulo es 30 grados. Este ángulo de aquí. Bien, pero esto ocurre antes del choque. Antes de producirse el choque es esto. Ahora, después del choque, ¿qué ocurre? Voy a hacer por acá otro planito. Ocurre lo siguiente. Este es el eje X. Y acá tengo el eje Y. Y este es el punto 0. Va a ocurrir que los dos quedan empotrados, dice, ¿no? Y entonces ocurre que, como quedan empotrados,
Los dos siguen moviéndose en dirección hacia el este y un poco hacia el sur. Van a moverse así. Ahí, en una sola dirección. Entonces, yo tendría que colocar aquí un ángulo teta. No sé en qué dirección salga, eso me pregunto. Pero este de aquí ya sería la cantidad de movimiento resultante. Pongamos PR. Correcto. Entonces, ahí van a estar juntos, pegados, digamos, el tractor y el automóvil. Esto sería después del choque. Bueno, antes y después, más o menos como cuando usted ha habido algún fotógrafo, cuando era niño y ahora que es joven, antes y después. Entonces, el evento, ¿no? Tengo la impresión de que me entendieron lo que ocurre. Un tractor y un automóvil se chocan, pero no frontalmente. Un poco por los lados, ¿no? Con un ángulo de 30 grados. Como quedan juntos, entonces el tractor le va a vencer al auto, se lo va a arrastrar en esa dirección. Es más o menos un análisis policial, ¿no? Vamos a entonces pasar a otra pizarra para hacer los cálculos, los datos y cálculos. Entonces escribimos datos. A ver, ¿qué datos tendríamos? La masa 1 es la del tractor. 7.500 kilogramos. O sea, 7 toneladas y medio más o menos, ¿no? 7.500 kilogramos. Cada tonelada son 1.000 kilogramos. Masa 2 es la del vehículo liviano, el automóvil. 1.500 kilogramos, 1 tonelada y media. $1.500 kilogramos. La velocidad antes del choque del tractor es de 5 metros por segundo. Va despacio relativamente. La del auto, esa sí va más rápido. Va prácticamente en sentido contrario, menos 72 kilómetros por hora. Hay un ángulo que me da un ángulo alfa, 30 grados. Y nos dice que quedan pegados, entonces E vale 0. Si quedan pegados es un coeficiente de restitución de 0. Bueno, no veo más datos. Veamos cálculos. Los cálculos, entonces yo tengo primero que hacer una conversión. ¿Qué es lo que voy a convertir? Lo que no está en el sistema internacional.
la velocidad 2, que me dice menos 72 kilómetros por hora. Lo voy a llevar a metros por segundo. Entonces, primero una equivalencia de kilómetro a metros, 1000 metros, que tiene 1 kilómetro. Ahí se elimina el kilómetro. Por la hora en segundos sería 1 hora 3600 segundos. Se elimina la hora. Y me queda que U2 haga las operaciones y le va a salir menos 20 metros por segundo. O sea, en velocidad el auto va 4 veces más que el tractor. En sentido contrario prácticamente, ¿no? Bien. Primer dato ya igualado, ¿no? Al sistema internacional. Bien, vamos a ahora ir para responder al literal A, hacer cálculo antes del choque. A ver, antes del choque. Como hay cantidad de movimiento, entonces voy a calcular el tractor. Voy a determinar P1, ¿no? Que pusimos en la figura. En masa 1 por U sub 1 horizontal sería, ¿no? X. Aquí tendríamos que multiplicar 7500 kilogramos por 5 metros por segundo. Entonces aquí me va a salir que P1 es igual a 37.500 kilogramos metros sobre segundo. Bien, ese sería un valor, ¿verdad? Para el tractor. Para el auto, tendríamos que determinar P2 P2X sería este, ¿no? Que horizontal el que estoy hablando. Sería la masa 2
por velocidad 2 y por el coseno de 30 grados. El coseno del ángulo alfa que hemos puesto. Entonces tendríamos P2 X a masa 2, 1500 por U sub 2 que vale menos 20 y por el coseno de 30 grados. Bien, todo esto que estoy haciendo es en X, ¿verdad? O sea, en el eje X. Me falta calcular aquí la operación, o sea, hacer la operación y tendría para en la otra página que 2x horizontal, ¿verdad? Menos 26.000 kilogramos metros por segundo. Entonces la suma en X, lo puedo poner así, suma de cantidad de movimiento horizontal sería 37.500 kilogramos metro sobre segundo menos, porque salió negativo, 26.000 kilogramos metro por segundo. Entonces me queda suma cantidad de movimiento horizontal 11.500 kilogramos metro por segundo. Esto es un valor horizontal. Ahora, en el eje Y, tendríamos así mismo hacer los cálculos. Tractor este sería E1Y a la masa 1 por U sub 1 Y 7.500
kilogramos, pero la velocidad en Y no existe porque solo está horizontal, es 0. Entonces la respuesta es 0. Para el auto sí tenemos en Y. Auto sería P2 Y igual a la masa 2 por U2 y por el seno del ángulo alfa. Entonces esto me va a dar M2, 1500 kilogramos, por 2 menos 20 metros por segundo y por el seno de 30 grados. Entonces me va a quedar E2Y igual a menos 15.000 kilogramos metros por segundo. Entonces una vez que tengo eso, esto es en Y, tengo que hablar también de suma en Y. Sería suma de PY. El valor sería 0 menos 15.000 kilogramos metros sobre segundo. Entonces me va a quedar negativo aquí. Menos 15.000, ¿no? Kilogramos metros sobre segundo. Esto sería la suma que va a intervenir en los cálculos. Entonces, todo esto es antes del choque. Correcto. Vamos a la siguiente página. Después del choque. Entonces, como hay una ley o principio que dice que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a lo que ocurre después del choque, entonces por ese lado podemos calcular la cantidad de movimiento resultante, que es la que ocurre después del choque. Sería raíz cuadrada de la suma de lo que ocurrió antes del choque, o sea, Px
al cuadrado más la suma de la cantidad en Y también al cuadrado. Sabiendo que esa es una fórmula pitagórica, ¿no? La resultante siempre es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces sería cantidad de movimiento resultante se reemplaza y tendríamos 11.500 al cuadrado más menos 15.000 al cuadrado. Las unidades se las pongo al último, ¿no? Entonces, trabajamos con las cantidades nada más. Al hacer las operaciones, esto le va a salir 18.900 kilogramos metro por segundo. Este es lo que en la figura aparece como PR. Cantidad de movimiento resultante significa, ¿no? Ahora, pero esto no es lo que me preguntan, sino cuál es la velocidad del conjunto. Entonces, debemos recurrir a los conceptos de cantidad de movimiento. Si hablamos de cantidad de movimiento resultante, y esto es después del choque, yo puedo entonces decir que esto resulta de la velocidad por la suma de las masas, porque quedaron empotrados, ¿verdad? De aquí despejamos la velocidad y quedaría cantidad de movimiento resultante dividido para la suma de las masas, porque viajan juntos. Entonces quedaría que velocidad es igual a 18.900 kilogramos metros sobre segundo dividido para la suma de las masas 7.500 kilogramos más 1.500 kilogramos. Entonces tengo que la velocidad al hacer las operaciones sería 18.900 kilogramos metros sobre segundos dividido para 9.000 kilogramos. Se elimina kilogramos y tengo que la velocidad es de 2,1 metros por segundo. O sea, no es una velocidad grande, ¿no? 2,1. Claro, es que después del choque el tractor se frenó, pues, ¿no? Y iba a 5. Como se choca, algo debe disminuir en velocidad y el conjunto viaja a 2,1 metros por segundo. Esto sería la respuesta literal A, que dice cuál es la velocidad del conjunto después del choque. Vamos al literal B. Literal B, ¿qué nos pregunta?
la dirección. Entonces sería tangente del ángulo θ es igual a la suma de la cantidad de movimiento en Y para la suma de cantidad de movimiento en X. A ver, salió menos 15.000 kilogramos metros por segundo dividido para 11.500 kilogramos metros por segundo. Se eliminan las unidades y esto me da menos 1,30435. Eso me permite hallar el ángulo con el arco tangente o el inverso de la tangente. Tangente a la menos 1 de menos 1,30435. Eso se logra en la calculadora, ¿no? Shift tangente y se coloca el valor. Le da 52,5 grados aproximadamente. Entonces, en esta parte, pues tenemos que contestar a la pregunta. Sería respuesta 52,5 grados al sur, contado desde el este, ¿no? Así escribiríamos la respuesta. Interpretando eso, ¿no? Menos 52,5 significa al sur, el menos, ¿no? Contado desde el este. Bueno, eso es literal B. Veamos el literal C. ¿Qué nos pedían en el literal C? En el literal C nos piden la máxima energía disipada. Entonces allí yo tengo que ver es la energía disipada en el eje X, que sería el máximo. Entonces, energía disipada horizontal, que sería la que me están pidiendo. 1 menos E cuadrado sobre 2 por la suma de las masas, el producto de las masas, perdón, sobre la suma de las masas por U sub 1X menos U sub 2X elevado al cuadrado. Eso sería la fórmula, digamos, ¿no? Entonces la energía disipada
horizontal, que es la máxima, sería 1 menos 0 al cuadrado sobre 2 por, aquí sería 7500 kilogramos por 1500 kilogramos dividido para la suma 7500 kilogramos más 1500 kilogramos y eso multiplicado por 5 metros por segundo menos y menos se hace más 20 metros por segundo por el coseno de 30 grados, ¿no? Porque es con ángulo eso. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, se hacen las operaciones y entonces la energía disipada horizontal estaría por el orden de 311.364 Joule. Esta sería la respuesta. Es bastante la energía que se disipa y puede ocasionar un gran desprendimiento de energía calorífica, y si hay bastante combustible puede incendiarse. Va a depender del combustible, porque hay bastante energía disipada. Eso es la máxima, porque en el eje Y, recuerden que el tractor va horizontal, no tiene Y, entonces el valor se hace menor. Por ese asunto es que en X es donde ocurre mayor energía disipada. Bueno, hasta ahí el problema que en este caso hemos considerado como aplicación a choque, ¿no? Lo que ocurre en la práctica, un tractor, un carro, un camión se choca con otro y entonces tienen que haber los peritos para que hagan todo este tipo de análisis. Desde luego, tiene que haber aprendido mucha física, ¿no? Para poder entender este tipo de cosas. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar para después continuar con otros ejercicios.